Vamos a hablar de noticias viejas. Vamos a hablar de la elección municipal de Villa María de 1940. La mítica elección de la que todo el mundo está hablando. ¿Qué pasó en la elección municipal de 1940 de Villa María? Que para nosotros, para este segmento, para este bloque, tiene un significado especial. Porque en cualquier elección municipal usted tiene candidatos. Y los perfiles de los candidatos casi que no han cambiado mucho en la historia reciente y en la más antigua de Villa María. Salvo que esta, la de 1940, la del 10 de marzo de 1940, tiene la particularidad de que participan 4 candidatos a intendente, lo que hemos podido nosotros averiguar, rastreando en archivos, buceando en prensa vieja. Así es. Hemos encontrado que hay... En nuestra base de datos, digamos, en el data center. Que no necesita refrigeración, porque son 5 diarios ahí amontonados. Sí, ventilación, ojo. Ventilación sí. Ventilación sí, porque la humedad, imagínate, eso no se conserva. Se manipulan con guantes, hay barbijo, lo que sea, pero es el tratamiento mayor. Bueno, ¿qué nos dice? Pinza. Exacto. Lo que podemos saber de esa elección de 1940, decía, es que participaron 4 candidatos, 4 hombres, de los cuales 3 tenían en ese momento y habían tenido una intensa y una significativa participación en el campo periodístico. De 4 candidatos a intendentes, 3 periodistas. Esa es una característica importante de la historia de la prensa y de la historia política de Villa María. Y son de los 3 de estas personas, vamos a mencionarlas, medianamente conocidas. Por lo tanto, podemos decir que tenemos esa singularidad. 1940, comienza la década del 40, 3 candidatos con pasado y presente periodístico. En 1940, uno de los candidatos está protagonizando una crisis partidaria. En 1940, uno de los candidatos en esa elección iba a ser su primera intervención como candidato a intendente, Salomón Deiber. Salomón Deiber llega a ser candidato en esa elección municipal porque venció en la interna, en 1939, había vencido en la elección interna del radicalismo a Emilio Seidel, que venía siendo el intendente hasta ese momento. Emilio Seidel contaba con el apoyo del gobernador de la provincia de Córdoba en ese momento, que era Amadeo Sabatini. Nada más ni nada menos que Amadeo es decir, el intendente a cargo de la intendencia, para el quien se pensaba una reelección, con el apoyo del gobernador Sabatini, es vencido en la interna por Salomón Deiber. Salomón Deiber, perfil de Salomón Deiber, digamos 2 o 3 cositas, no tenemos mucho tiempo. Origen humilde, nacido en Pergamino, huérfano, interrumpió su educación por tener que trabajar, trabajó de lustrabotas, de canillita, anduvo de vendedor ambulante, llega a Villa María con muy pocos años, él llega en 1913, empieza a ejercer acá en Villa María ese oficio de fotógrafo ambulante. Empezamos el programa de la fotografía. Mira cómo se incluyó la imagen con Salomón Deiber. Y se vincula con, en ese momento, decíamos, 1913, en el Partido Radical. Llega a convertirse en un hombre de confianza de Salomón Deiber, al punto que cuando Salomón Deiber es ministro de gobierno en la provincia de Córdoba, es decir, antes de ser gobernador, fue ministro de gobierno a fines de la década del 20. Salomón Deiber trabaja como policía secreto, o es miembro de la policía secreta del gobernador Sabatini. Ese es el perfil de Salomón Deiber, que se va a vincular con el periodismo a partir de ese trabajo de fotógrafo ambulante. ¿Cómo Sabatini tenía una incidencia sobre un periódico que ya existía y del que hemos hablado, Tercero Abajo? Los últimos directivos de Tercero Abajo, hasta que en 1929 lo adquiere Salomón Deiber, eran personas y dirigentes vinculados al radicalismo de Sabatini. Pero, como en 1939 Deiber desafía al candidato apoyado por Sabatini, desde luego la relación se rompió. Es decir, llega a ser candidato siendo desde hacía 10 años, es decir, porque llega a ser candidato en 1939 y hacía 10 años que era director, era periodista y era propietario del periódico Tercero Abajo. Esas son las condiciones con las que llega Salomón Deiber a disputar la elección del 10 de marzo de 1940.
Otro candidato para mencionar en esa elección es Sebastián Figueroa. Acá no hay calle que nosotros podamos registrar. Claro. De Deiber sí tenemos en el barrio Santana, pero Sebastián Robustiano Figueroa. ¿Quién era Sebastián Robustiano Figueroa? Era un médico santiagueño que había llegado a Villa María, ya siendo médico, se había graduado en medicina en Buenos Aires, y aquí en Villa María comienza a ejercer ese trabajo de médico con la especialización de oftalmólogo. Tenía ya, estamos hablando de la elección de 1940, pero Sebastián Figueroa ya había participado como candidato a vicegobernador en la elección provincial de 1928. O sea, ya larga trayectoria. Larga trayectoria en la medicina, pero también en la política. Su caracterización ideológica partidaria, podemos decir, él pertenece y se va a mantener siempre en una línea del radicalismo, que es el radicalismo antiperonista, anti-irigoyenista. Claro, qué fallido. Porque fallido. Claro, porque el peronismo todavía no estaba. Todavía no existe. No existe. Pero es la línea de Irigoyen. Claro. Es opositor a la línea de Irigoyen. Sí. Él había sido, llega a ser candidato a vicegobernador. Se resuelve su candidatura una semana antes. Sería como la línea más conservadora. Más conservadora, podríamos decir. No le va muy bien. Para el público en general, digamos. No le va muy bien a Figueroa en esa candidatura a vicegobernador acompañando a Abraham Molina. Pierden con la fórmula, la elección del provincial de gobernador, pierden con la fórmula que encabezan Martínez y Ceballos, José Antonio Ceballos de Belleville, que era el radicalismo irigoyenista, ¿sí? El radicalismo personalista. Pero en 1940 llega a ser candidato a intendente por una representación vecinal. Él va a ser uno de los candidatos a intendente porque había llegado a construirse una imagen política o una carrera política a partir de la dirección del periódico El Heraldo. Desde 1928, el médico Sebastián Figueroa compra en sociedad con Pedro Larluz el periódico El Heraldo y desarrolla o traza su trayectoria de dirigente radical suficiente como para postularse en 1940 como candidato a intendente. Ahí tenemos dos candidatos. Figueroa, a través del periódico El Heraldo, va a desarrollar toda una prédica anti-irigoyenista. Claro. Va a combatir a Sabatini, va a combatir al presidente Irigoyen, va a combatir al gobernador Ceballos, es decir, todo el periódico El Heraldo, 1928, 1929, 1930, está destinado a esa prédica que desde luego, cuando ocurre el golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930 y cae el gobierno de Irigoyen, fue común que los villamarienses fueran a festejar la caída de Irigoyen a la redacción del diario El Heraldo. ¿Sí? Y tenemos el tercer y último candidato, que es José Riesco. José Riesco es de origen o de tendencia socialista. Mira. Él fue el director del periódico El Surco. Mira. Y también se desempeñó durante la década del 20 y del 30 como corresponsal en Villa María de una publicación célebre que fue el periódico La Vanguardia, una publicación célebre del diario del Partido Socialista. ¿Sí? Ese va a ser otro de los candidatos para ese momento electoral. Ahora tiene actualmente el nombre de un club en Villa María, un predio. Claro, es el predio del gremio de empleados de comercio. Durante mucho tiempo, en esta década del 20 y del 30, José Riesco es secretario general del gremio de empleados de comercio. Claro. Y es un dirigente sindical muy combativo. A tal punto que, esto lo contamos así como nota al pie. No quiero hacer el chiste fácil de que Riesco tomaba muchos riesgos. No. Bueno, él fue víctima, en tanto director del Surco, fue víctima de así lo plantea la prensa, el Heraldo, de un abuso, de unos insultos, de unos golpes propinados por el jefe político en ese momento, Juan Arregui, que respondía a Sabatini, o sea que fue golpeado. Ahí aparece ya la violencia contra la prensa prematuramente, de la que hemos estado hablando desde el primer programa. Cierro con los resultados. Por favor, ¿Cómo fueron los resultados? Los guarismos. Bueno, los guarismos. Tenemos los guarismos de 1940, de la elección, de lo que todo el mundo está hablando en este momento. Acá como algún oyente avispado puede haber ya conjeturado, ganó claramente Deiber. Claro, por si no tendría la calle. Por eso fue la primera intendencia. Ganó con un resultado muy ajustado. Solamente 100 votos de diferencia. Poquito. Respecto de
la persona de la que no hemos hablado porque no tenía vinculación con los medios, que era el representante, el candidato del Partido Demócrata, Eduardo Laplagne. ¿Cuántos votos sacó Riesco? 378 votos, Figueroa sacó 111 votos, Laplagne 2.150 y Deiber se impuso con 2.302 votos, ¿sí? Dice, él fue el creador de lo que fue en su momento el zoológico en Villa María. Corresponde a esa primera gestión de gobierno. Él gana la elección el 10 de marzo, asume el 1 de mayo y de esa primera gestión se caracteriza esa obra pública centrada en el balneario, el zoológico, el Cristo Redentor. Claro, el campi, toda esa zona. Esa zona de la gruta, todo eso va a ser muy cuestionado. En algún momento vamos a hablar más precisamente de Deiber como intendente. A la vez que dicen también que es el más parecido. Si hubiese existido el peronismo en los 40... probablemente hubiese sido... Sí, hay una categoría que no se puede pronunciar, que es la de preperonismo, que no es una categoría que se puede pronunciar, pero nosotros acá, como no estamos en una aula, podemos decir que fue vanguardia, digamos. Fue preperonista. Y además, una notita de color de lo que se comenta de Deiber, ¿no? Que era un intendente que iba caminando por las calles como muy popular, muy popular en esa época, en esos años de los 40, y que si había alguien sin zapatillas, se sacaba la zapatilla y se la daba a la persona. Sí. En algún momento vamos a tener unos minutos más, solamente queremos concentrarnos a decir en la singularidad de esta elección. 4 candidatos, 3 con propiedad, influencia, incidencia y trabajo periodístico, lo cual muestra la simbiosis que había alcanzado en ese momento, no quiere decir que haya desaparecido, entre periodismo y política, que es un punto central de esta columna.